Todo comenzó en una noche cualquiera en la casa de don Ramón. La Chilindrina estaba regresando del patio después de jugar con el Chavo y Kiko. De repente, escuchó unos ruidos extraños. Asustada, miró alrededor, pero por más que tratara de identificar de dónde venía el extraño sonido, no pudo encontrarlo. Nuevamente escuchó el sonido y la Chilindrina miró la pared de su casa, en específico donde estaba colgado un viejo espejo. Al acercarse, la Chilindrina vio su propio reflejo, pero lo que se reflejaba en ese cristal no era su rostro. Fue como si se viera a sí misma, pero en el infierno. Asustada, la Chilindrina comenzó a gritar, llena de miedo. Don Ramón, preocupado, corrió hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz preocupada mientras miraba alrededor. Papá, el espejo, alcanzó a decir la Chilindrina mientras corría hacia su habitación. Don Ramón, confundido, miró el espejo. Pero por más que tratara de encontrar algo raro, no notó nada extraño. Confundido, se giró para ir a preguntarle a la Chilindrina. Entonces sintió que alguien le tocaba el hombro. Don Ramón, asustado, se giró bruscamente para mirar a esa cosa. Solo vio como una mano salió del espejo. Don Ramón, aún asustado, lanzó una patada al espejo. El espejo se rompió en miles de pedazos. Don Ramón se sostuvo la cabeza, preocupado por estar perdiendo la cordura. Miró alrededor, preparado para limpiar todo el desastre. A pesar de que la habitación cada vez se ponía mucho más fría, no se preocupó por eso. Terminando de limpiar, fue a hablar con la Chilindrina sobre lo que vio. Pasando a otra escena. El profesor Girafales estaba jugando billar con el señor Barriga. Ahora que lo pienso, señor Barriga, ¿por qué no desaloja de don Ramón de la vecindad, a pesar de que le debe más de 14 meses de renta? Preguntó el profesor Girafales, sabiendo que el señor Barriga es mucho más amable de lo que parece y no pensaba en expulsar a don Ramón de la vecindad. A pesar de no pagarle la renta durante mucho tiempo. Es una larga historia, pero me sentiría horrible que un hombre que perdió a su esposa en un accidente fuera echado a la calle con su única hija. Respondió el señor Barriga mientras fallaba un tiro. Solo pudo ver cómo el profesor Girafales ganaba la partida. Es usted muy amable, señor Barriga, dijo el profesor Girafales, sabiendo que el señor Barriga tiene un gran corazón. No lo soy, cualquiera haría lo mismo en mi lugar, respondió el señor Barriga, mientras levantaba su maletín para marcharse. Mientras subía a su vieja camioneta, miró el cielo. Después de todo, oficialmente la esposa de don Ramón murió en un accidente de tránsito. Pero como dueño de la vecindad, sé perfectamente que esa mujer fue asesinada por alguien, murmuró el señor Barriga, sabiendo que el cuerpo de la esposa de don Ramón no fue encontrado. Lo mantuvo en secreto, sabiendo que, con la personalidad de don Ramón, buscaría por cielo, mar y tierra a esa persona que asesinó a su esposa. Pero la verdad es que incluso el señor Barriga no sabía quién era. De hecho, pensaba contar la verdad cuando la Chilindrina creciera y formara su propia familia, ahí le diría todo a don Ramón. Después de todo, el ataúd que está en el cementerio está vacío. Preocupado por esto, el señor Barriga condujo hacia una juguetería, sabiendo que ñoño estaría feliz por un buen regalo. A la mañana siguiente, don Ramón salió de su casa para respirar aire fresco, pero al dar un paso en el patio de la vecindad vio cómo se acercaron el Chavo y Kiko.
Don Ramón, ¿qué fue el extraño ruido que salió de su casa anoche? Preguntó el chavo, lleno de curiosidad, pero don Ramón no respondió. Dime la verdad, chavo. ¿Crees que me estoy volviendo loco? Respondió don Ramón, mientras los miraba, pero antes de que el chavo respondiera, Kiko dijo. Don Ramón, usted no está imaginando cosas, mire. Don Ramón se giró para mirar la puerta de su casa, solo para darse cuenta de que había manchas de sangre. Fue como si alguien hubiera tratado de abrirla. Momentos después, se escuchó el grito de la Chilindrina. Los tres se miraron y fueron corriendo hacia la casa de don Ramón. Apenas dieron un paso dentro, se dieron cuenta de que alguien había escrito palabras con sangre en la pared. El chavo y Kiko se miraron. ¿Crees que esto sea obra de la bruja del 71? Preguntó Kiko, pero don Ramón respondió, molesto. ¿Cuántas veces tengo que decirles que no llamen bruja a la señorita Clotilde? Mejor ayúdenme a limpiar todo esto. El chavo y Kiko se disculparon mientras limpiaban toda la sangre, preguntándose de dónde salió. Chilindrina, respóndeme. ¿Qué pasó exactamente? Don Ramón preguntó después de abrazar a la Chilindrina, pero entonces la puerta se abrió. Todos miraron cuando la bruja del 71 entró. ¿Qué es todo este grito? Preguntó en voz alta. A simple vista parecía muy asustada, tanto que retrocedió varios pasos mientras veía las palabras escritas con sangre en la pared. Por Dios, este lugar fue poseído por un demonio. Dijo la bruja del 71. ¿Eso existe? Preguntó don Ramón. Nunca fue el tipo de persona que creyera en historias de terror, pero tenía que aceptar que había algo de verdad en todo esto. Tendremos que hacer un exorcismo, añadió, mientras Kiko dijo. Yo mejor me voy de aquí. Y salió escapando de la casa, completamente asustado. A la mañana siguiente, doña Florinda estaba preocupada al ver a Kiko acostado en el sofá. ¿Pasó algo, tesoro? Preguntó doña Florinda. Kiko dudó un segundo para responder, pero terminó contando todo lo que estaba pasando en la casa de don Ramón. ¿Un demonio? Eso se parece más a lo de un fantasma que guarda resentimiento. Respondió doña Florinda, mientras salía de la casa y recordaba el pasado. Desde hace muchos años, en una noche lluviosa, cuando murió la esposa de don Ramón. Ella escuchó el grito de una mujer pidiendo ayuda. En ese entonces, Kiko era tan pequeño que se asustó mucho por los gritos y no podía dejarlo solo. Tampoco podía enfrentarse ella sola a un asesino. Por esa razón, llamó a la policía y cerró la puerta con seguro. Solamente se limitó a mirar por la ventana hacia la figura que salía de la casa de don Ramón. No podía verlo con claridad por la oscuridad y la lluvia, pero sabía que lo que fuera que estuviera pasando no era algo tan simple. ¿Qué es lo que está haciendo en ese lugar durante tanto tiempo y no está abandonando la escena del crimen? Doña Florinda no lo sabía, pero tampoco quería averiguarlo. Desde hace unos días, don Ramón fue a visitar a su madre a las afueras de la ciudad. No estaba en casa para defender a su esposa. Días después, oficialmente, la esposa de don Ramón murió en un accidente de tránsito, pero sabía perfectamente que eso era falso, un intento del señor Barriga para que don Ramón no buscara al asesino. Conociendo la personalidad de don Ramón, sabía perfectamente lo que pasaría si le contara la verdad. Don Ramón no puede vengarse y quedar encerrada en la cárcel, él tiene una hija que cuidar. Pero queda el misterio: ¿dónde está el cuerpo de la esposa de don Ramón? Escuché que un demonio poseyó la casa de don Ramón. ¿Eso es cierto, señorita Clotilde? Preguntó doña Florinda a la bruja del 71. Así es.
Eso es mucho mejor que decir que el fantasma de la esposa de don Ramón esté buscando venganza y no pueda descansar. Yo aún no puedo olvidar lo que pasó esa noche. Respondió la bruja del 71. Estás en lo cierto, estaba muy asustada. ¿Crees que el culpable es alguien de la vecindad? Preguntó nuevamente doña Florinda. No lo creo, pero deberíamos mantener esto en secreto. Mañana haremos un ritual para hacer que la esposa de don Ramón descanse en paz. Respondió la bruja del 71. Pasando a otra escena. Era la medianoche cuando toda la vecindad, menos los niños, se reunió para este ritual en la casa de don Ramón. ¿Es necesario que usemos esto?, preguntó don Ramón, mientras ponía sobre la mesa el vestido de novia de su difunta esposa. Es necesario. Normalmente, los demonios poseen algo que el dueño de la casa atesora mucho. Respondió la bruja del 71, pero en el instante en que tocó el vestido de novia, la mesa se sacudió de forma extraña, mientras una figura fantasmal salía de debajo de la mesa. Asustados, todos se apartaron, solo para ver cómo esa figura desaparecía. Pero entonces el suelo se sacudió. Fue como si hubiera un terremoto en ese momento. Don Ramón, mirando alrededor con miedo, trató de correr hacia la casa de doña Florinda, donde se habían quedado todos los niños. Pero no pudo hacerlo, ya que sus pies parecían quedarse plantados en el suelo. Todos vieron cómo el temblor se hacía más fuerte, tanto que el suelo parecía tener cada vez más grietas. La mesa se cayó a un lado. Y entonces, con un fuerte sonido, las grietas se hicieron tan grandes que algo salió del suelo. Fue como si un secreto guardado desde hace muchos años saliera a la luz. Era el cadáver de una mujer con un vestido blanco. Solo bastó eso para que don Ramón reconociera quién era. ¿Amor?, preguntó inconscientemente, mirando en shock aquella escena.